Hola, pues buenas noches. Bienvenidos a otro episodio más de Dialogando con Alice. Mi nombre es Alice Pérez Fernández y soy candidata al Senado por el Distrito 8 de Carolina, que va desde Trujillo Alto hasta Ceiba, incluyendo las islas, municipios de Vieques y Culebra. Y esta noche, si me ven riéndome mucho, es que hice un logro increíble, porque unir a esta gente que yo tengo aquí es algo increíble. Así que le damos la bienvenida a todos ellos, pero antes de eso, le quiero decir que ellos están aquí en calidad de expertos, no están porque están, ¿verdad?, apoyando mi candidatura ni al Movimiento Victoria Ciudadana, sino porque vamos a tocar un tema donde ellos tienen, ¿verdad?, un área de expertise. Y esto se llama el gobierno desde lo social. Y mira que lo pensé mucho, porque siempre que hablamos de gobierno hablamos de economía, hablamos de salud, hablamos como que de muchas cosas y se nos olvida que todas esas cosas que hablamos tienen un punto común, que es el aspecto social. Y es realmente ese aspecto social el que no se toca y es también el que causa muchos de los otros problemas que pretendemos resolver sin tocar el aspecto social. Así que esta noche, ¿verdad? Me siento así como un perro con dos rabos, bien contenta. Tenemos al licenciado Lariemil Alicea, y Lari es trabajador social con práctica clínica y forense. Es presidente de la Federación Internacional de Trabajo Social para América Latina y el Caribe. Es profesor en la Universidad Ana G. Méndez y en la UPR de Río Piedras. Director del programa de apoyo a víctimas de abuso sexual y sus familias de la Universidad Albizu. Y además fue pasado presidente, no lo puso aquí, pero del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, me parece importante. Tengo la dicha de tener a la doctora Agustina Lubis, y Agustina es profesora de teología, es tecnóloga médica, catedrática asociada en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Tengo al doctor Eduardo Lugo, que es catedrático de la UPR de Mayagüez, es director de Voto con Conciencia de la APPR, la Asociación de Psicología de Puerto Rico, y es director de Impacto Juventud, que invito a todo el mundo a seguir Impacto Juventud, porque estos jóvenes hacen un trabajo maravilloso que necesitamos. Y tengo aquí a Tania Rosario, ella es directora ejecutiva de Taller Salud, que hacen un trabajo impresionante en Loíza y en los municipios adyacentes a Loíza, y está aquí representando a las organizaciones sin fines de lucro y la importancia de estas organizaciones dentro de la gobernanza de un país, y es salubrista. Así que buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo están? Voy a empezar, ¿verdad? Nosotros tenemos, antes de hacer todo esto, hay que empezar a definir cosas y hablar en perspectiva académica, porque parte de lo que yo hago, ¿verdad?, o de cómo estoy dirigiendo la campaña, es que sea una educativa. En eso me uno a Eduardo, de que las personas cuando vayan a votar hagan un voto informado y con conciencia, porque si queremos otro país, tenemos que estar educados. Y hay que educarse en muchos temas, no es solamente hacer la X, ¿verdad?, como a veces piensa la gente, sino en los temas que realmente nos afectan como país y cómo podemos nosotros aportar a la solución de esos problemas. Así que vamos a empezar con Lariemil, y Lariemil nos va a hablar sobre cuál es la importancia de los aspectos sociales en la gobernanza de un país. Hola Alice, hola a las compañeras y al compañero Eduardo, un placer compartir con todas, con todos en esta experiencia. Alice, pues los sociales todos, los sociales central, porque tanto la economía, la salud, la gobernanza, la administración pública es parte del componente social. Y por eso es que vemos que hay tanto fracaso en la administración pública en el país, porque precisamente la gente gobierna sin estar consciente de lo necesario que son involucrar todos los componentes sociales en la administración pública y en la gobernanza. Así que sin lo social no podemos tener una buena economía, no podemos tener una buena salud, ¿sabe? Hay unos determinantes sociales que inciden sobre cada uno de esos acercamientos. Desde el trabajo social, los más llamados problemas sociales son manifestaciones de la cuestión social. Y cuando hablamos de la cuestión social, hablamos de las inequidades que crea un sistema
desigual en todos los aspectos. Así que son sistemas donde las políticas públicas se crean desde lo hegemónico, desde una perspectiva vertical, desde las personas que ostentan el poder público sin la participación ciudadana, y entonces se aborda lo social sin una visión social. Entonces, lo que tenemos aquí es totalmente un fracaso. Entonces, nosotros proponemos que una gobernanza desde lo social es antipatriarcal, es anticapitalista, es contrahegemónica, es postcolonial, va en palabra sencilla de todo esto, es antiopresiva. Así que va contra todas las estructuras de opresión y contra todas las inequidades que crean las estructuras de opresión, y no solamente estamos hablando a base de género, sino el heterosexismo, el edadismo, el habilismo y todas las instancias de opresión que se dan en el sistema social. Vemos que hoy día se gobierna a base de discursos y eslóganes. Por ejemplo, yo escucho, pero te ignoro. Para mí eso es una de las violencias más grandes, ¿verdad? Que es decir, que yo te escucho, pero te ignoro. Podemos dar ejemplo, por ejemplo, de la reforma electoral, que se decía por ahí, que se escuchaba, pero a fin de cuentas se hizo lo que ostentan el poder dijeron que se tenía que hacer, al igual que con el Código Civil. Así que la importancia de lo social es esencial para atender los aspectos sociales. Y para esto hay que estar pendiente por quién uno vota. Como ciudadanas y ciudadanas hay que hacer un rastreo de propuestas y promesas para uno asegurarse de que lo que se promete se cumple. Hay que tener una representación y participación activa de las comunidades y de todos los sectores sociales. Una de las cosas, ¿verdad?, ya para finalizar, que yo entiendo de la gobernanza es que nosotros tenemos mucha legislación y en muchas ocasiones ni tenemos un catálogo, ni tenemos un catálogo para uno poder ir, para ver dónde hay que legislar, dónde no hay que legislar. Así que yo creo que parte de asumir lo social es pensar realmente en el concepto de democracia, de ciudadanía, como decía Hannah Arendt, que es el derecho a tener derecho, y ver que la democracia va más allá del voto, con una participación real, que es apoderarse del poder que usualmente delegamos el día de las elecciones y que nos creemos que con meter la papeleta en la máquina, ahí se acabó todo. Así que, de nuevo, desde mi perspectiva, lo social es trascendental, porque sin eso no vamos a ver que esas manifestaciones de la cuestión social, que las vemos en el empobrecimiento, en el desempleo, en la violencia de género, en la violencia contra la población infanto-juvenil, todas esas cosas que nosotros estamos viendo son manifestaciones de un sistema que de por sí es un sistema injusto. Así que darle esa mirada social implica un cambio de paradigma importante, ¿verdad? Así que con eso, ¿verdad? Quiero dejarlo. Y dejas el hilo conductor para hablar de justicia social, pero antes de pasar acá con Eduardo, esa parte que dijiste del catálogo de leyes me parece interesante porque parte de las quejas de muchos grupos es que se legisla sobre lo legislado y no se vela por cumplir lo que ya se legisló. Y tenemos un montón de leyes obsoletas y otros que ni se cumplen, que yo creo que ni ellos no se acuerdan que existen. No, Alice, y que no hay un sistema tampoco de evaluación. Estas oficinas han sido totalmente desmanteladas, entonces aquí se asignan montones de dinero para montones de cosas, pero no hay un sistema para ver cuáles son los famosos outcomes, las medidas de desempeño que tienen esos programas, esas políticas públicas. A manera de ejemplo, aquí se estableció una ley de custodia compartida en el 2011 y no hay ninguna estadística con el cual uno sepa cuántas custodias compartidas se otorgaron. Pues eso es un ejemplo. Exacto. Y si funciona y cómo funciona, y entonces cosas dentro de la realidad de nosotros como país. Así es. Es bien importante. Bueno, pues siguiendo el hilo conductor, entonces Eduardo nos va a definir lo que sería justicia social y equidad social. El micrófono, no tienes el micrófono puesto. Ahora. Estamos ahora por acá. Sí. Alice, primeramente gracias por la invitación. Para mí es un honor también compartir el espacio, ¿verdad?, con los compañeros y las compañeras. Me diste una tarea complicada, buscar una definición de lo que era justicia social. Yo creo que Larry ha hecho un preámbulo maravilloso, ¿verdad?, para poder hablar acerca de ese tema. Y es interesante porque cuando hablamos de justicia social, es una palabra que utilizamos mucho en la psicología, que utilizamos mucho en el trabajo social, en las organizaciones sin fines de lucro, y que si tú te pones a hacer un análisis de las misiones y visiones de cuánta organización hay por ahí, todo el mundo habla de la justicia social, pero no logramos precisar
lo que es justicia social, qué es lo que nosotros queremos alcanzar con esa justicia social, ¿verdad? Incluso recientemente hemos escuchado a algunos candidatos y candidatas, y estoy seguro que lo vamos a escuchar por los próximos 3 meses, hablando de que quieren aumentar la justicia social, pero nunca te definen qué es eso, ¿verdad? Y cuáles son las problemáticas que subyacen una sociedad que es inherentemente desigual, ¿verdad? Así que para pensar un poquito sobre justicia social, yo creo que tenemos que empezar a plantearnos por qué es que en Puerto Rico no hay justicia social, por qué debemos perseguir, ¿verdad? A través de nuestras acciones de legislación, ¿verdad? Y de otras acciones, debemos perseguir esa justicia social. Y es que Puerto Rico, yo creo que ya la mayor parte de nosotros sabemos que está catalogado como el tercer país más desigual del mundo. Eso no es cosa poca, ¿verdad? Estamos hablando de que la diferencia entre la gente que tiene mucho dinero y la otra gente que está ganando 7.25 la hora y que se la está, o que está de alguna manera recibiendo asistencia del gobierno, que está desempleada, es una diferencia abismal, ¿verdad? Y es algo que no solamente es que existe la desigualdad, es que la oportunidad de cambio, la oportunidad de progreso social dentro de ese marco económico, político, colonial, porque hay que hablar de la colonia como parte de ese sistema de injusticia, es sumamente difícil, ¿verdad? Así que estamos hablando de un país sumamente desigual. Por otro lado, si lo llevamos a nuestra niñez, que es la parte que yo más trabajo, la niñez y la juventud, sabemos ya, porque el Instituto de Desarrollo de la Juventud ha hecho un trabajo magnífico, ¿verdad?, de visibilizar que el 57% de la niñez y la juventud en Puerto Rico vive bajo los niveles de pobreza. Y eso es sumamente preocupante porque la pobreza tiene un impacto tremendo en lo que es el desarrollo del niño, en lo que es el desarrollo del cerebro, en lo que son las oportunidades educativas, en lo que son las oportunidades de tener acceso a servicios de salud de calidad, ¿verdad? Y todas esas cosas se han ido empobreciendo, particularmente, aunque venían empobreciéndose desde hace mucho con la instalación de la Junta de Control Fiscal y lo que son las medidas de austeridad de la Junta de Control Fiscal, esas cosas, esos indicadores han ido empeorando. O sea que no solamente hemos visto en los últimos años cómo nuestra niñez ha sufrido y nuestra gente, en realidad, ha sufrido desastres naturales y desastres gubernamentales por otro lado, en respuesta a esos desastres naturales. Hemos visto también que no hay acceso a unos servicios de calidad porque se han ido empobreciendo esos servicios. Eso no es justicia social. El Instituto de Desarrollo de la Juventud incluso dice que hay municipios como Vieques y como Lajas donde el 80% de la niñez y la juventud en esos municipios están bajo el nivel de pobreza. A mí esos números me alarman de una manera increíble, ¿verdad? Porque tienen unas implicaciones que no son solamente de ahora, sino que son implicaciones generacionales. O sea, esto es algo que nosotros estamos viendo ahora que va a tener repercusiones de aquí a 30, 40, 50 años, ¿verdad? Así que en la búsqueda de lo que es la justicia social, fue bien complicado conseguir una definición, pero desde la psicología comunitaria hay dos autores que se llaman Nelson y Preletinsky, que dicen que la justicia social es la distribución equitativa de los recursos, de las obligaciones y del poder de negociación a nivel gubernamental. Y yo creo que en todas esas cosas nosotros como país fallamos, ¿verdad? No todo el mundo tiene el mismo poder de negociación con el gobierno, no todo el mundo tiene la misma influencia, ¿verdad? Cuando hablamos de este tipo de cosas tenemos que hablar de los conceptos de privilegio y opresión. Y yo le añado uno, ¿verdad? O profundizo en el concepto de opresión y hablo de invisibilidad. Nosotros tenemos comunidades en Puerto Rico que son invisibles al gobierno. Por ejemplo, nosotros hacemos un trabajo en Impacto Juventud en pueblos en la montaña y vemos que hay lugares donde incluso los políticos en tiempos de elecciones ni llegan allá a hacer campaña. Así de cuando el político no llega a hacer campaña, que sabemos que en estos días todos están tratando de resolver todos los problemas, de que todo el mundo los conozca, de que voten por ellos, a estas comunidades no llegan, ¿verdad? Y están completamente invisibilizadas. Así que eso crea una situación de opresión y de inequidad que honestamente limita, ¿verdad?, lo que es el acceso y lo que es el progreso, lo que es el bienestar de las personas en estas comunidades. Quería, antes de pasar a lo próximo, encontré una cita que me gustaría leerla, es de esta persona que fue ministro,
para que veas, un ministro de Justicia Social en Australia, ministro de Justicia Social en Australia, que se llama Michael Dodson. Y él dice que la justicia social la encuentras, ¿verdad? O está en tu cara cuando te levantas por la mañana y no tienes que darle de comer a tus hijos, o no tienes un suministro de agua, o tienes unas facilidades para cocinar, o tienes la habilidad de poder alimentar a tus hijos de manera consistente. La justicia social la entendemos cuando no tienes acceso a una escuela que esté equipada para que pueda entonces preparar a la niñez para el empleo y que también pueda reforzar el conocimiento y la apreciación de quiénes somos nosotros como cultura. Y esa última parte para mí es bien importante porque yo creo que nosotros sabemos que hay partes de nuestra historia a nivel del Departamento de Educación que también están invisibilizadas y que son parte de ese entramaje colonial, ¿verdad? Y ahí podemos hablar de muchos asuntos de racismo, de coloniaje, que están bien ligados a lo que es el asunto de la justicia social. Sí, no, y te puedo decir que yo que he caminado, quizás no todo lo que quisiera, pero pasas por sitios donde los niños no tienen ni siquiera un parque donde jugar y a nadie le importa. Si hablamos de la educación, las escuelas van a empezar y no es por la pandemia que no están preparadas, eso es una historia de nunca acabar. Yo todavía no recuerdo una noticia donde en agosto las escuelas estén listas para recibir los estudiantes con pandemia o sin pandemia, con huracán o sin huracán. Nunca he escuchado. Y ustedes me corrigen si lo escucharon, pero por lo menos yo no he escuchado nunca que estén listas. Entonces, algo que es recurrente, que tú sabes que se acaban las clases en mayo y empiezan en agosto. ¿Dónde ha estado el plan? No importa quién esté en el poder, o sea, es la misma historia. Ahora vamos a pasar. No, perdona, me quería solamente decir, en ese punto de los parques, bien interesante, ¿verdad? Capitalizando en la pregunta de justicia social, porque si nosotros nos damos cuenta, los parques generalmente están en organizaciones privadas. Si tú te pones a ver el acceso a los parques, que es tan importante para el desarrollo físico, social y la interacción de la familia, están en deterioro en todo el país. Hay muchos que se destruyeron desde María que nunca fueron reconstruidos, que eran parques públicos. Así que eso es un asunto bien importante que tú traes. Sí. Vamos entonces con la doctora Luis y vamos a ver, acuérdense que ella está aquí, es teóloga, importante, cómo se involucran las espiritualidades en las acciones sociales. Buenas noches, muchas gracias Alice por la invitación, gracias por el honor que me da de estar entre este grupo, ¿verdad? Es una invitación poco usual de invitar a una persona de la teología para hablar, ¿verdad? De cómo pueden contribuir las espiritualidades al desarrollo social. Te agradezco esa sensibilidad. Cuando hablamos de espiritualidad, ¿verdad? Tenemos que distinguirla inmediatamente de religión. Y es porque son dos cosas diferentes que están relacionadas en algunos puntos, ¿verdad? Pero hace mucho tiempo, antes, en la Edad Media, ¿verdad? Era lo mismo. Estamos en la posmodernidad, donde la posmodernidad nos ha asombrado con la explosión de espiritualidades en el mundo. ¿Verdad? Algo que sorprendió también a la modernidad, que decía que la espiritualidad no iba a tener mucho progreso, porque lo que iba a progresar era precisamente la ciencia y la razón, pero cuando llegamos a la Segunda Guerra Mundial nos damos cuenta que hacía falta otras cosas, ¿verdad? Y lo que ha pasado en el mundo es una explosión de espiritualidades diversas. Sí, que la religión es más bien la institución, el dogma, el discurso, la doctrina, ¿verdad? La jerarquía. En la espiritualidad estamos hablando de todo ese conjunto de valores que son éticos, pero también políticos, ideales, sentimientos, opciones que inspiran el compromiso con una causa común, con el bien común, inspiran el compromiso con la justicia, inspiran el compromiso con causas liberadoras. Y cuando hablamos de espiritualidad, pues estamos hablando precisamente de cómo ese proceso, ¿verdad? Que se da en todos los seres humanos, porque todos los seres humanos tienen algún tipo de espiritualidad, aunque se llame de diferentes maneras, ¿verdad? Y entendemos que todos los seres humanos la poseen porque la espiritualidad no es otra cosa que un proceso de humanización, un proceso que se da desde que emergemos a la vida, desde que llegamos a la vida, se da ese proceso y avanza en nuestra vida y nos ayuda en este proceso evolutivo que tenemos todos los seres humanos de maduración. Así que desde ese punto de vista,
nosotros los seres humanos necesitamos afirmar nuestra espiritualidad porque nacemos egocéntricos, nacemos pensando en nosotros mismos, en que nos alimenten, en sobrevivir, y no nos preocupamos mucho por lo que pasa con el otro y con la otra. La espiritualidad nos afirma en ese sentido de reconocer el otro y la otra, la alteridad, pasando por el riesgo de abandonar la seguridad con la que queremos nacer y vivir, ¿verdad? Un tiempo. Y tenemos que decir que esa espiritualidad es esa habilidad que tiene el ser humano de relacionarse de una manera muy productiva consigo mismo, con los demás, con el ambiente, con todo el entorno, ¿verdad? Y la espiritualidad nos ayuda mucho a, como decíamos, hablábamos antes del programa, a no ver lo diferente como divergente. Y ahí podemos entonces empezar algún tipo de transformación. No hay manera de transformar socialmente nada, ni siquiera la casa nuestra, ¿verdad? Si no trabajamos con ese ser humano que necesita cultivar esos valores, que reconoce al otro y la otra. Así que la espiritualidad tiene que ver con esas cualidades del ser humano, la capacidad de amar, la capacidad de compadecerse, de ser solidario, solidaria, de buscar caminos de justicia. Y hay inmensidad de opciones espirituales, diferenciadas todas en su búsqueda de sentido, pero es una exigencia humana de sentido. Es un dato esencial para la vida de todos los seres humanos, ese cultivo. Nos lleva también a la visión de comunidad, nos lleva también a la visión de trascendencia, y la gente le asusta la palabra trascendencia porque cree que estamos hablando de salir de nosotros a otro mundo, ¿verdad? Y a otra esfera, pero la trascendencia puede ser hacia nuestro interior. Esa es la parte que quizás no queremos trabajar mucho, y es necesaria para nosotros ver al otro y a la otra como mi igual, que requiere el respeto, la solidaridad mía, el cuidado mío, y reconocer la dignidad de ese ser humano. Aporta la identidad, o sea, el cultivo de la espiritualidad aporta a la identidad no solamente personal, sino a la identidad cultural, a la identidad nacional, pues precisamente porque construye en nosotros esos valores que nos permiten tener una dinámica diferente como pueblo, como gente, como comunidad. Y por eso es que notamos ese crecimiento que les decía al principio, de montones de caminos espirituales diversificados, y son mecanismos de construcción de redes de sentido para las comunidades en un mundo que sabemos que se amenaza todos los días con la fragmentación, ¿verdad? Estamos hablando de opciones espirituales que ensanchan el horizonte de las respuestas que los seres humanos pueden encontrar y que no se pueden descartar cuando hablamos de justicia social y de equidad social. Y esa cantidad de opciones espirituales significativas no necesariamente están ligadas a la religión, aunque podemos hablar de ellas también, ¿verdad? Y yo creo que parte de nosotros poder hacer un trabajo más efectivo tiene que ver con reconocer esas energías que se producen, que lo que en el último análisis hacen es hacernos más humanos y más humanas. Y no dudamos que las religiones tienen un rol en este proceder, pero también tenemos que reconocer que las religiones son sistemas, ¿verdad? Sistemas elaborados en símbolos por los seres humanos para ordenar su realidad de alguna manera, pero las religiones no solamente intentan producir sentido, ¿verdad? Las religiones no tienen el monopolio de la espiritualidad, pero sabemos también, ¿verdad? No desconocemos que muchas personas confunden los términos religión y espiritualidad. Es un sistema muy amplio. Yo siempre digo que es una palabra bien elástica, porque hasta los licores se dicen que tiene espiritualidad, ¿verdad? Así que en donde quiera escuchamos la palabra espiritualidad, y hay una efervescencia por eso en el mundo que no podemos obviar, ¿verdad? Es un fenómeno innegable y es un fenómeno que podría contribuir si podemos, ¿verdad?, considerarlo y verlo desde su justa perspectiva para darnos un cuadro, ¿verdad?, más claro de lo que es el ser humano, que no es solamente, ¿verdad?, corazón y mente, sino también que hay unas cosas dentro del ser humano que nos pueden ayudar a tener una mejor comunidad y una comunidad más justa también para todos y todas. Me gusta porque vemos que tiene que ver con la humanidad, con el otro, no con yo, ¿verdad? Con el otro. Uh-huh. Y ahí lo atas con lo que va a hablar Tania, porque ahí es que entran las organizaciones sin fines de lucro, ese tercer sector, o como lo quieran llamar, las diferentes personas por aquí, porque es importante, porque es lo que demuestra ese otro, ¿verdad? Uh-huh.
Así que está Tania aquí que nos va a hablar de cuál es el rol de las organizaciones sin fines de lucro en este desarrollo social. Buenas noches a todos y a todas. Estoy encantada de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, Alice. Pues yo quería pintar un poco un dibujo de lo que es el ecosistema de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico y poder hablar un poco de sus matices, ¿verdad? Porque igual que todos los sectores en Puerto Rico, pues el tercer sector, ¿verdad? O el llamado tercer sector, es tan heterogéneo como cualquier otro entramado que agrupe personas en Puerto Rico. En Puerto Rico hay, según distintas fuentes que consulté, entre 11.000 y 14.000 organizaciones sin fines de lucro registradas en el Departamento de Estado. Sin embargo, hay unas 6.000 que se definen como organizaciones de impacto comunitario. Es decir, que surgen de una necesidad o surgen de una base o surgen de una causa. Y que tienen misiones que han sido definidas y quizás modificadas, ¿verdad? A través de los años. Yo dirijo una organización que tiene 40 años, así que ha tenido varias misiones, ¿verdad? Ha vivido transiciones en su declaración de propósito, ha revisado sus definiciones, ¿verdad? De términos que nos guían. Así que me consta que las organizaciones que llevan muchos años se revisan y revisitan sus valores fundacionales. Ese sector tiene a su cargo aproximadamente 150.000 empleos, que son cerca de un 16% de los empleos en Puerto Rico. Así que no es un sector pequeño, y es un sector con un impacto bien significativo en realidad, tanto en el aspecto ¿verdad? De empleos de calidad, de empleos importantes, y no solamente empleos, sino espacios. Yo creo que el tercer sector es el espacio más importante para las prácticas que realizan varias profesiones en Puerto Rico. A los estudiantes subgraduados y graduados que se les requieren prácticas, ese es el espacio que les da la bienvenida para hacer sus prácticas. Así que ahí hay lo que yo llamo un cúmulo de pericias. Se acumula peritaje que a veces viene de el aspecto profesional de las carreras de las personas que estamos en este sector, pero a veces viene del espacio, de la experiencia de trabajar en comunidad. Así que con ese dibujo, lo que me gustaría proponer, ¿verdad? Es que el país que yo sueño para mis hijos, para mis hijas, es un país que cuenta, que toma en cuenta, que considera, que escucha ese cúmulo de pericias que tiene el tercer sector. Porque es un cúmulo amplio. Podríamos estar el resto de la noche hablando solamente del aspecto de servicio de apoyo psicosocial, servicio de intervención en trauma, servicio de apoyo a víctimas de violencia, algunos de estos servicios esenciales que salvan vidas. Pero ese no es la única riqueza del sector. Este es un sector que ha sido muy golpeado por décadas y que ha adquirido enormes destrezas de administración de recursos humanos y recurso económico, enormes destrezas de cómo tú organizas de manera equitativa una distribución de recursos, de cómo tú garantizas condiciones laborales para tus empleadas con muy pocos recursos económicos, ¿verdad? Cuánta creatividad hace falta para tú retener personal de alta pericia y de altas competencias cuando no puedes ofrecer salarios, ¿verdad? Del sector privado de ninguna manera. Así que yo siempre, cuando terminamos una actividad de distribución de ayudas en Loíza, con el grupo de mujeres que trabaja con nosotras, tanto las voluntarias como las alcances, como las empleadas,
nos sentamos a descansar y siempre viene el chiste de si nos dan a nosotras los libros del gobierno de Puerto Rico, nosotros cuadramos esto. En una reunioncita mandamos a pedir pizza, nosotros cuadramos, organizamos qué de la deuda es lo que se va a pagar, qué no, para dónde es que son las prioridades, para dónde es que van los recursos, y en cuestión de 4 horas organizamos esto. Yo estoy segura que sí. Yo estoy totalmente segura que sí. Realmente es un sector que entiende bien lo que son las poblaciones vulnerabilizadas y que sabe que la única manera de garantizar la equidad es poniendo primero los intereses de las poblaciones vulnerabilizadas, porque tú garantizas ahí que todos los demás tengan lo suyo, pero no puedes dejar las poblaciones que están más vulnerabilizadas para el final, ¿verdad? Porque eso sería como hacer trampa en la escuela. Si estás en quinto, aprovecharte y correr contra los de tercero y hacerte el que no te diste cuenta. Son cosas como de, ni los nenes, ni los niños se ponen tan mezquinos, ¿verdad? Así que para mí es importante que este es el sector que trabaja las intersecciones, que este es el sector que atiende, aborda de forma bien creativa cómo tú hacer trabajo verdaderamente interseccional, cómo tú retar las narrativas. Creo que esa es la otra gran aportación del sector al que pertenezco. Cómo tú enfrentar narrativas dañinas como la resiliencia vacía, ¿no? Cómo tú retar esos discursos hiperindividualistas que promueven una preparación individual para los desastres, como si eso fuese algo que fuese a ayudar a alguien, y que no maneja ningún proceso que comunique que la vida es prioridad en los desastres. Toda la comunicación que nosotros recibimos nos dice que los bienes son la prioridad. Y la gente pues tiene que prepararse. Y si le pasa algo es porque no se preparó, ¿verdad? Entonces toda esta revictimización constante realmente de donde viene es de los espacios gubernamentales y tiene un tremendo ángulo ciego, muy peligroso en mi opinión, porque si tú estás a cargo de la distribución de los recursos, mira, todos tenemos un ángulo ciego, porque todos tenemos subjetividad, ¿verdad? Así que yo estoy muy consciente que yo tengo hasta aquí y de un punto para acá tengo que incluir las perspectivas de gente diferente a mí, porque de otro modo estaría guiando permanentemente un vehículo con un ángulo ciego enorme. Así que para mí, pues, la tarea principal de las personas, de las responsables que dirigen agencias o que dirigen países, sería procurar minimizar tu ángulo ciego, incluyendo perspectivas diferentes a la tuya, para asegurarte que no dejas a las personas más vulnerables para el final, para asegurarte que hay equidad en las decisiones, en la distribución de todos los recursos, ¿verdad? A través de todas las esferas del gobierno y de la gobernanza, y para asegurar que toda la mayor diversidad posible participe de todas las tomas de decisiones importantes, principalmente si les afectan directamente, ¿verdad? Que no haya una mesa de personas que no tienen la reforma tomando las decisiones sobre la reforma, que no haya una mesa de personas que no ponen a sus hijos en escuela pública tomando todas las decisiones sobre la escuela pública, que no haya una mesa de personas que enmiendan la ley 54 que nunca no conocen los albergues y que nunca han entrado a uno, que no haya una mesa decidiendo las rutas de la guagua pública de personas que nunca han tomado transportación pública en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, para mí ahí está el gran desfase y me siento siempre bien orgullosa de ser parte de un sector que se esfuerza diariamente por llenar esa falta, ¿verdad? Realmente es una falta de humanidad porque en mi experiencia ayudar no es difícil, ¿verdad? Así que es una falta de humanidad, de tú de verdad que te importe la gente. Así que este sector que reúne y agrupa organizaciones grandes y organizaciones medianas,
organizaciones pequeñas, proyectos, a veces proyectos residenciales, digamos, asociaciones de vecinos, asociaciones recreativas, tiene mucho alineamiento al final, ¿verdad? Podemos tener muchas diferencias en maneras de hacer las cosas, en ideología, pero al final hay un alineamiento muy fuerte en lo que, en la diferencia entre el servicio versus la caridad vacía, por llamarle de algún modo, ¿no? Sino uno verdaderamente tener un compromiso con que todos podamos tener una mejor vida, todos. Y esa para mí es la contribución más importante del tercer sector. Sí. Y tienes ahí varios asuntos, pero me parece importante cuando hablaste de las mesas, porque si yo lo traslado al gobierno, muchas veces se toman decisiones desde el gobierno sin ni siquiera ir al sitio donde está ocurriendo la situación, ¿verdad? Para ellos poder resolver o entender. O sea, y es cierto, si tú no estás y no estás viviendo el asunto. Aquí acaba de escribir alguien que en Culebra hace falta un proyecto de vivienda pública. Pero ¿cómo tú puedes hacer un proyecto de vivienda pública desde el Capitolio o desde la Fortaleza si nunca has ido a Culebra, o las veces que has ido a Culebras a la playa? Pues la realidad es que no tienes fundamento para poder hacer un proyecto de vivienda pública que satisfaga las necesidades de los culebrenses que necesitan eso. Así que, bueno, en los minutos que nos quedan, yo quiero que contesten 3 preguntitas, ¿verdad? Las resuman, no sé cómo, pero me interesa esto. Y las preguntas son, ¿cuáles serían los puntos más relevantes que se deben trabajar para promover la justicia social y la equidad social desde su área? Yo creo que Tania tocó parte de eso ya, pero podemos seguir trabajando o abordando algo. ¿Cómo debería ser la gobernanza del país que promueva el desarrollo del país, ¿verdad? Y el punto que no se puede quedar fuera, no importa quién gobierne este país, ese punto no puede quedarse fuera. Eso hay que trabajarlo. Según su perspectiva, ¿cuál sería ese punto? Así que empezamos con Larry Amir, a ver qué nos dice. Yo llevo apuntando aquí mientras ustedes hablan, yo estoy aquí haciendo mi análisis de lo que están diciendo, que me parece extremadamente importante. Algunas cosas yo las hablé, yo creo que nosotros tenemos que cambiar el paradigma gubernamental y realmente asumir una perspectiva antiopresiva en las políticas públicas, en todas las políticas públicas. Yo creo que si se da ese primer paso, vamos a tener un avance significativo, porque entonces realmente asumiríamos un gobierno para todos, para todas las personas. Y esa gobernanza realmente estaría caracterizada por los aspectos que promovemos desde el trabajo social, que son la ciudadanía y realmente la democracia participativa, partiendo del derecho de todas las personas y los pueblos a la libertad, a la democracia, a la participación. Y uno de los aspectos importantes que yo estaba anotando es que el primer aspecto, pues yo voy a tratar de contestar las 3 preguntas, ¿verdad? En lo que voy a hablar, es la competencia en la gestión pública. Aquí hace tiempo nos están vendiendo la idea de que lo público no funciona. Sí, lo público funciona, lo que no funciona son quienes administran lo público. Pero para sacar a esa gente hace falta un accionar de las personas que estamos fuera, ¿verdad? Y aquí yo, ¿verdad? Yo estoy diciendo que realmente pueden haber y tenemos que mirar en todos los espacios políticos del país dónde están estas personas que representan estos discursos liberadores de verdad, ¿verdad? Contrahegemónicos, antiopresivos, para buscarles y traerles a la gestión pública. Yo he hablado que una de las cosas importantes es que nosotros podamos rastrear realmente las promesas que se hacen, porque aquí esto se ha convertido en un gobierno de eslóganes. Yo te escucho, el del pueblo, que yo me he criado toda mi vida escuchando, yo vengo desde abajo, alguien que nunca ha sabido dónde queda el abajo de verdad, y todas esas cosas, no sé, la gente las ve y nos hacen estos anuncios, se sientan hablar con personas en lugares que aparentan ser personas como tú y como yo, no lo son, y entonces no lo son.
e intentan en esos discursos tratar de vendernos una democracia que no existe. Y entonces, entonces esta perspectiva de que lo público puede funcionar y funciona con competencia en la gestión pública, funciona realmente con políticas públicas que atiendan la realidad. Yo me reía con lo que decía Tania, porque eso, yo también yo dirijo una ONG y a veces, usted no sabe, nosotros, cuando yo empecé a dirigir esta organización en el 2005, yo tenía un presupuesto y ahora en el 2020, atendiendo más gente, haciendo mucho más cosas, yo tengo casi $600,000 menos al año que lo que tenía en el 2005. No he votado a nadie, no le he bajado el sueldo a nadie, ¿verdad? Pero cosas importantes que tal vez nosotros pudiésemos tener, por ejemplo, el aspecto del adiestramiento, que antes yo lo podía costear, ahora pues cada cual se lo costea de su dinero, cosas como esas que son importantes para el desarrollo de los mismos proyectos que hemos demostrado efectividad en lo que hacemos, que hemos demostrado que lo que ponemos en nuestras propuestas es lo que estamos logrando. Y cuando no lo logramos hay una razón válida para no hacerlo, porque tampoco somos magos ni magas. Y entonces, pero se puede hacer muchísimo. Lo que pasa es que hay que poner los recursos donde realmente están las necesidades y realmente comenzar hacer diagnósticos de necesidades que ya los líderes comunitarios las tienen hecho. Una de las cosas que yo he hablado con varios líderes políticos es que realmente a nivel de la fortaleza tiene que haber una estructura abierta donde las comunidades y las ONG no tengan que llegar por grupos terceros y que esa persona que está gobernando pueda tener por lo menos una vez al mes donde se siente 6, 7 horas con representantes realmente de estos grupos y de estas comunidades a escuchar las situaciones, a mover los recursos, a trabajar con las situaciones que realmente estorban estos trabajos, que en muchas ocasiones en la lucha de los que somos directores ejecutivos de estas organizaciones es precisamente cómo sobrevivir todos los días y hacemos cómo vamos a acabar este día sin que se nos caiga este proyecto, sin que estas personas pierdan motivación, sin que los que no han pagado para que el programa funcione paguen y el programa pueda correr. Así que aquí hay montones de cosas que se pueden hacer, montones de cosas que se están haciendo, pero no hay un proceso de humildad en la gobernanza para acaparar estas cosas. Nosotros hablamos de erradicar la pobreza. Usted va a escuchar estos discursos de los partidos hegemónicos. Va a escuchar a los partidos de resolver el estatus y trabajar que su opción de estatus va a llegar así, como si fuera el Umbrella Academy de Netflix. Y que todo va a moverse de una forma precisa. Y cuando nos empiezan a mover esas ideas y tú te empiezas a ver que nadie te dice cómo las va a lograr, es como cuando Eduardo decía que se habla de justicia social, pero nadie te dice qué es eso, ni con qué se come. Y entonces eso nosotros tenemos que comenzar a traducirlo en realmente proyectos que tengan sentido a las necesidades de las personas y que hagan sentido con que los recursos se pongan en los lugares donde tienen que estar. Usted sabe, y hemos visto aquí personas que no tienen ni experiencia ni historial de trabajo comunitario, dirigiendo áreas del gobierno y cobrándose 100,000, 200,000, 300,000 pesos al año, mientras nosotros no podemos tal vez ofrecerle beneficios a la gente que trabaja con nosotros, porque no hay. Entonces, ¿dónde están los recursos? ¿Dónde se ponen los recursos? Y eso es sumamente importante, porque nadie tiene que inventar la rueda. Y la rueda está inventada. Aquí hay proyectos que están funcionando. Aquí las bibliotecas de las escuelas de administración pública, de trabajo social, vaya a la escuela graduada de trabajo social de la Universidad de Puerto Rico y a nivel de maestría y a nivel doctoral, que nuestros doctorados son en política pública y política social, están los proyectos ahí investigados, listos para poderse ejecutar. Vaya a las bibliotecas del Albizu, vaya a las bibliotecas del Sagrado, y va a ver ahí a las mismas bibliotecas del seminario evangélico con proyectos comunitarios también basados en las espiritualidades. Entonces no se toma eso en consideración, y al no tomarse en consideración yo creo que estamos es otro acto de violencia, porque se sabe lo que hay que hacer y no se hace. Pero de nuevo, todo esto que estamos hablando va a quedarse en una utopía si no hay una acción para cambiar el paradigma, y esa acción no nos corresponde a nosotros. Nosotros sí tenemos una responsabilidad como líderes comunitarios, este tipo de cosas, pero no es la responsabilidad última de nosotros. Es responsabilidad de las personas
romper estos paradigmas y comenzar realmente a buscar las opciones que realmente puedan mover estos proyectos políticos, porque son proyectos políticos, nada de lo que hacemos es apolítico, son proyectos políticos, que no sean partidistas, son por 20 pesos, pero son proyectos políticos, la forma en que yo me he visto es político, lo que yo digo es político, el tono que le doy a lo que digo es político, y eso es sumamente importante que lo tengamos en cuenta y que caminemos hacia eso. Y de nuevo, yo repito las propuestas. Tiene que ser un gobierno antipatriarcal, anticapitalista, postcolonial, contrahegemónico y antiopresivo. Y si nosotros podemos llevar eso a la gobernanza, un país, la perspectiva de género de forma transversal a todas las políticas públicas, la no violencia en la educación, la educación para la libertad, todas esas cosas que hemos hablado se pueden hacer, pero también no se hacen porque implica que hacerlo va a romper la estructura de poder que siempre ha estado jalando, ¿verdad? Por no decir una palabra más callejera, jalando a costa de nuestra precarización y de nuestra marginalización y nuestras opresiones. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero tú tienes un punto ahí también bien chévere, que es que gobernamos con vacíos de evidencia, estando la evidencia, pero no lo usamos, así que estamos vacíos de evidencia a la hora de gobernar. ¿Qué tienes que decirnos, Eduardo? Bueno, después de todo lo que ha dicho Larry, en realidad yo creo que yo no tengo mucho más que añadir, porque lo que me hago es eco de las palabras que Larry acaba de decir, y voy a transgredir un poco lo que las preguntas, Alice. Yo sé que teníamos otro invitado que venía a hablar sobre justicia social y ambiente, que es Jonathan Castillo, que representa Hispanic Federation, y yo quería solamente tomar unos minutitos para hablar sobre la situación de cambio climático y calentamiento global. Esto es algo que es sumamente importante para nuestra isla. La Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones, ¿verdad? Han dicho, y están las investigaciones ahí que dicen cuánto tiempo nosotros tenemos para contrarrestar los efectos del cambio climático y el calentamiento global, las acciones que tienen que tomar los gobiernos para poder atender esto, y han dicho que las áreas que más se van a ver afectadas son los archipiélagos, las islas, o sea, nosotros, ¿verdad? Y de momento cuando tú comienzas a escuchar los discursos de nuestros políticos, de las personas que ahora mismo están en campaña, y siempre pido disculpas si hay alguno que lo ha mencionado y yo no lo he escuchado, pero nosotros no tenemos ningún plan para trabajar y para atender la situación de cambio climático y calentamiento global. Y eso es un problema serio para todos nosotros, particularmente en un país que está tan precarizado en términos de recursos de agua, obviamente del sistema eléctrico, de lo que es el acceso a la internet, que ahora mismo vamos a entrar a un semestre escolar donde dependemos de la internet y se nos va la luz a cada rato. Más del 40% de nuestros niños no tienen acceso a un internet confiable de banda ancha, que se le va a hacer bien difícil poder tomar las clases. No hay un plan para atender esto, y entonces ¿quiénes se ven más afectados por las situaciones de cambio climático? Pues se ven afectados las comunidades obviamente vulnerabilizadas, comunidades costeras, comunidades que viven en pobreza, que obviamente ya carecen de unos ciertos recursos, o que sus recursos se ven vulnerabilizados, y si no atendemos esta situación en un país donde hay tanta pobreza, lo que nos espera en los próximos años, y a mí no me gusta, a mí me tildan a veces así como que medio de negativo, no es negativo, es la realidad que estamos viviendo de día a día, lo estamos experimentando con María, lo estamos experimentando con los sismos en el suroeste, que todavía es la hora que el gobierno no atiende bien las necesidades de las personas que han sido afectadas por los terremotos, ¿verdad? Si nosotros no tenemos un plan para poder atender esto y para la recuperación de estos desastres naturales, nosotros vamos a tener serios problemas de pobreza en este país, más de lo que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Así que eso es un asunto de justicia social sumamente importante, y nosotros tenemos los recursos. Volvemos nuevamente a las organizaciones sin fines de lucro. Para mí, honestamente, son los héroes y las heroínas de este país. Yo veo el trabajo que hacen, y veo el trabajo que hacen con escasos recursos. Hago eco a lo que dice Larry, lo que dice Tania, y de verdad que es un trabajo titánico, monumental, comprometido, que definitivamente hace falta a nivel gubernamental. Y lo que yo quisiera añadir, ¿verdad? Que yo creo que es algo que no hemos hablado aquí, es el espectro de la corrupción. Es como la corrupción literalmente ha carcomido
desde una base de privilegio, que es una palabra que yo creo que le hemos dado la vuelta en esta conversación, pero hay que decirla, ¿verdad? En Puerto Rico se legisla desde el privilegio. Se legisla desde el privilegio. Cuando tú dices que se legisla sobre algo que pasa en Vieques y nunca han ido a Vieques solamente a ir a las playas, eso se llama privilegio, ¿verdad? Nunca han estado en contacto con la gente, no han hablado con la gente, cuáles son sus necesidades, cuáles son las recomendaciones y las propuestas que tienen. Yo trabajo en varias comunidades y créeme que ellos saben lo que necesitan y tienen proyectos hermosos que están corriendo y los están haciendo con escasos recursos. Uno colabora con ellos para poder potenciar esos proyectos, ¿verdad? Pero la realidad del asunto es que al legislar desde el privilegio, estamos nadando el Niágara en bicicleta y no tiene por qué ser así. Porque yo creo que literalmente el gobierno ha tendido a abandonar lo que es la parte social. Esto que tú esta pregunta que tú estás haciendo aquí de la gobernanza de lo social está en las organizaciones sin fines de lucro. No necesariamente está desde el gobierno, lo han abandonado por completo. Y eso es parte de la característica del Estado neoliberal, ¿verdad? Así que no debe sorprendernos que se han desatendido de eso y que han puesto la responsabilidad, ¿verdad?, en seres tan especiales como los que tenemos aquí durante el día de hoy y otras organizaciones con las que nosotros colaboramos que hacen un trabajo titánico, pero que hacen un trabajo que es bien fuerte y bien doloroso porque lo hacen con escasos recursos, ¿verdad? Por último, quiero decir algo y tiene que ver con la corrupción que se cuela también en las diferentes agencias de gobierno y cuántas personas nosotros tenemos en puestos en estas agencias de gobierno como, digamos, mencionemos el Departamento de Salud, el Departamento de la Vivienda, AMSCA, que no tienen las competencias para hacer el trabajo para el cual se les contrata. Y esto es algo que para mí, yo creo que nosotros nos hemos acostumbrado a este tipo de corrupción, funcionamos por pala y no le vemos la significancia a esto. Y yo creo que hay espacios donde no solamente nos cuesta en términos de dinero, nos cuesta en términos de vida. Cuando tú en el Departamento de Salud, cuando tú en AMSCA pones a alguien en un puesto que se supone que provea un servicio que salve vidas, estamos vulnerabilizando vidas. Y estamos vulnerabilizando vidas que necesitan un servicio, que a lo mejor tienen ideación suicida, que a lo mejor están pasando por algún problema de salud mental y la persona que tienen de frente no tiene la competencia para hacer el trabajo. Y eso para mí es crítico, ¿verdad? Así que tiene que haber un cambio de paradigma, tenemos que trabajar con este espectro de la corrupción que en realidad nos está carcomiendo y hay que apoyar más el trabajo de las sin fines de lucro. Estoy totalmente de acuerdo. Así que vamos a ver qué nos tiene que decir Agustina, si tienes que añadir algo a esto. ¿Nos oyes, Agustina? Yo creo que se fue, pero vamos entonces contigo, Tania, y entonces cuando ya la tengamos de vuelta, que dé entonces su punto. Tienes que quitarle el micrófono porque ahora. Sí, es que está fuerte la tecnología más el internet. Pues eso fue lo que dijo Eduardo, que no hay banda ancha de internet, nos violentan los derechos hasta en eso también. Está bien complicado. Bueno, yo realmente me hago eco de los comentarios de los compañeros. Siento que, ¿verdad? Cubrieron muchas de las preocupaciones que no solo tengo yo, sino que yo comparto con mis colegas dentro de mi organización y en las coaliciones o mesas en las que participo. No solamente hay personas sin competencias en puestos claves en el gobierno tomando decisiones a ciegas, sino que hay además una soberbia que raya en negligencia temeraria, crasa, de negarse a recibir asistencia técnica y consultoría de gente experta. Yo pertenezco a varios esfuerzos que en más de una ocasión le han ofrecido a distintas, en distintas esferas del gobierno de manera gratuita, de manera voluntaria, consejos, recomendaciones, se han desarrollado desde cero protocolos de atención y se le han regalado a un gobierno que se niega a usarlos, que se niega a implementarlos, que se niega a escuchar, aun cuando la oferta es voluntaria. Al final,
uno no quiere, ¿verdad?, entrar en espirales, en espirales negativos absolutos, ¿verdad? Porque yo sé que siempre hay matices y siempre hay contradicciones en los espacios, pero verdaderamente lo que hemos vivido los últimos 3 años, a mí me ha dejado ver que sí hay una clase privilegiada que son los verdaderos mantenidos del país, ¿no? Y que tienen sistematizada la manera de robarse los fondos públicos. Lo que pasa es que lo hacen escribiendo propuestas y buscando, ¿verdad? Y a través de palas ubicando gente en puestos clave, para luego decir, ¿verdad?, que los mantenidos son otros, ¿no? Y fomentar una cultura de odio a nuestra gente empobrecida, a nuestras comunidades empobrecidas, cuando uno sabe que quienes han estado mantenidos de una manera... se me hace difícil escoger los adjetivos sin usar palabras fuertes, pero realmente vas a tener que hacer un diccionario más adelante de palabras que puedan sustituir las palabras fuertes. Yo necesito adjetivos nuevos, de verdad, porque se me han acabado. En estos años ya yo digo, ok, pero, o sea, ¿dónde están las prioridades de la gente? Si es que no es ni difícil. Aquí el liderato comunitario está súper organizado, es histórico. Es una gente que lleva años haciendo este trabajo, que no son novatos, que no empezaron ayer y que han estado siempre disponibles para ofrecer consultas, que son los que de verdad saben por dónde es que se inunda, por dónde es que empieza la inundación, ¿verdad?, cuál es la mitigación que debe tener prioridad, etcétera, etcétera. Yo me quiero enfocar, ¿verdad?, en el tipo de gobierno que yo siento que este país merece, ¿verdad? Que son muchas de las conversaciones que nosotras tenemos, ¿verdad? Si tuviésemos varita mágica y tuviésemos la posibilidad de formar el gobierno que creemos merecer, pues definitivamente estoy con Larry en que hay que ser intencional en todo lo que tiene que ver con las opresiones. ¿Verdad? Nuestro gobierno debe procurar ser abiertamente feminista, abiertamente salubrista, abiertamente antirracista, vocal ¿verdad?, y frontalmente contra todo tipo de opresión. Definitivamente alineado con una recuperación justa, con garantizar la participación comunitaria, con prevenir los desplazamientos forzosos o injustos de nuestras comunidades, comprometido con un Estado laico. Y si me preguntas a mí, ¿verdad?, ¿cuáles son esos asuntos que son deal breakers, los que sí o sí tienen que ocurrir? Pues yo te diría que nosotros necesitamos una declaración de emergencia de violencia de género. Nosotros necesitamos un compromiso de analizar el 100% del inventario de rape kits que está en el negociado forense. Verdaderamente esos no son asuntos sujetos ni a debate. Y nosotros necesitamos una estrategia de erradicación de la violencia hacia la niñez. Nosotros tenemos una niñez expuesta a una violencia a niveles epidémicos, que además de tener que ser resilientes y manejar que todo les falle, que les falle el Departamento de Educación, que les falle el Departamento de la Familia, que les falle el Departamento de Salud, también tienen que sobrevivir, ¿no?, a las violencias familiares y comunitarias que además están toleradas y normalizadas. Así que necesitamos con urgencia que haya un enfoque de protección a la niñez serio. La exposición a violencia en edad temprana es un tabú en Puerto Rico, pero es, en mi opinión, el trauma más horizontal y transversal que vivimos los puertorriqueños y puertorriqueñas y que más consecuencias tiene en el nivel cognitivo y a nivel relacional. Nadie quiere hablar de eso, pero la violencia a la que hemos sido expuestos de niñas y de niños, los adultos, tiene enormes impedimentos en nosotros poder relacionarnos correctamente. Nosotros tenemos que poner una prioridad
nacional en proteger a nuestra niñez de la violencia. Si no podemos darle una buena educación, por lo menos protejamos a nuestra niñez de la violencia. Pero por lo menos hagamos un esfuerzo de garantizar ese derecho, el vivir libre de violencia durante la niñez. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo contigo en ese punto. Pero para mí es impresionante que no, ¿verdad? Que no se tome con seriedad, que no se hable de la violencia a la niñez en un marco de derechos humanos sistemáticamente violentados. Puerto Rico tiene 1 millón de menores de edad, 1.900.000 y pico de menores de edad. Eso no es poquita gente. El Departamento de Salud atiende 300.000 niños. Eso no es poquitas personas, esos son nuestras personas. Epidemiólogos que van a ser dentistas, que van a ser dueños de restaurantes y que son los que van a estar tomando decisiones de adultos atravesados por un trauma que pudimos haber evitado. Y es a todos los niveles, o sea, es violencia racial, de género, de clase, física, emocional, sexual. Es verdaderamente un escándalo. Y que no tenga un matiz de prioridad en ninguna plataforma, para mí es inaceptable. Así que verdaderamente, si esos van a ser, ¿verdad? Si tuviese que escoger solo uno, verdaderamente es ese, porque lo arrastramos hacia la adultez, no, ¿verdad? No es una cosa que nos ocurre y nos convertimos en otra persona cuando somos adultos. Todos los adultos ya fuimos niños y niñas en este país, creciendo en estos niveles de violencia. Así que eso para mí serían unos requisitos de gobernanza, ¿verdad? Con un proyecto de desarrollo para tener un mejor país para todos. Yo creo que estamos de acuerdo. Bueno, te tocó, Lubis, el mensaje de cierre. Tienes que quitarte el micrófono porque no te oigo, no te oímos. Tienes el micrófono. No te, deja ver si ella, yo creo que ella tiene problemas. Micrófono, que tuve que cambiar de equipo porque la internet está un poco difícil acá. Nada, yo honestamente suscribo todo lo que han dicho mis compañeros y compañeras en este diálogo porque no hay nada que añadir respecto a esas prioridades que son importantísimas para un desarrollo social, el desarrollo social que nosotros y nosotras queremos, ¿verdad? Pero desde la perspectiva mía, ¿verdad? Desde el área de la religión o de la espiritualidad, es un tema candente porque nosotros vivimos en un estado laico y las personas piensan que la laicidad es antirreligiosa, ¿verdad? O es antiespiritual. Y eso tenemos que trabajarlo un poquito más, ¿verdad? Esa redefinición de laicidad, porque el fenómeno religioso, por muchas experiencias negativas que han tenido las personas y las sociedades y las culturas, ¿verdad? Como grupos religiosos, han creído que todo religioso es una instancia enajenante. Pero sin embargo, ¿verdad? Nosotros que estamos trabajando todos los días en esto, sabemos que representa un elemento constitutivo de las dinámicas sociales y que puede ser proyectado para el fortalecimiento de los grupos y de las personas, ¿verdad? Y segundo importante es que las sociedades y los estados tienen que reconocer que existen muchos esfuerzos, como han dicho los compañeros anteriormente y la compañera, sean eclesiales o a nivel de ONGs de base de fe, que ofrecen un discurso y una práctica alternativas frente a ciertos grupos, ¿verdad? Que tienen unas expresiones monopólicas más conservadoras y fundamentalistas y que se articulan con diversos sectores de la sociedad, estos grupos para la resistencia a políticas inclusivas. Eso no negamos que eso sea cierto, ¿verdad? Y se niegan a afirmar los derechos humanos de todas las personas. Y son precisamente estos grupos los que mayor visibilidad pública tienen. Ese es el otro problema, ¿verdad? Pero no podemos negar que las expresiones religiosas han sido un elemento central en la composición de todas las sociedades. Y que de alguna manera, ¿verdad? Tenemos que considerar esa dimensión de la vida de la gente y cuál es el impacto en la vida comunitaria y en la vida individual también. Y tenemos que, de alguna manera, ¿verdad? Desaprender, y por lo menos desde mi parte yo creo que hay muchos prejuicios también, ¿verdad? Y tiene que ver con que nosotros tendemos a comprender todo lo que tiene que ver con los religiosos
como algo monolítico, ¿verdad? Algo homogéneo. Y las religiones son marcos de identificación para personas y comunidades, pero se imprimen en una matriz diversa y plural, incluyendo conflictos internos, como decíamos al principio, dentro del mismo, dentro de las mismas religiones. Así que no, las religiones no son instancias monolíticas, son bien heterogéneas, y ese aspecto es bien indispensable para que se tome en consideración a la hora de analizar el desempeño que tienen los grupos de base de fe, las comunidades de fe y su impacto social, especialmente a partir de las generalizaciones que siempre hemos escuchado, ¿verdad? Siempre se escucha, las religiones son todas de derecha, la religión es igual a fundamentalismo, creer en Dios significa no comprometerse con los males de la sociedad, la fe sirve para legitimar el poder político opresor, ¿verdad? Entre muchas otras frases que, más allá de ser verdades absolutas, no muestran la foto completa de las religiones. Nosotros tenemos en Puerto Rico, que no hay que decirlo mucho, porque el trabajo se ha visto por siempre, montones de organizaciones de base de fe, que no voy a enumerarlas aquí porque no nos daría la noche, que han estado trabajando en este país, y sin esas organizaciones y el trabajo que hacen socialmente, la historia fuera diferente para este pueblo. Desde mucho tiempo, ¿verdad? Desde siempre han trabajado fundando hospitales en este país, han trabajado en la educación de este país, han trabajado en afirmando la identidad, la dignidad de la gente de este país, han trabajado en procesos de descolonización de este país, han trabajado la justicia de género en este país. Hay montones de organizaciones, proyectos vitales que se dan en este país desde la fe, y que los estados tienen que tenerlos en consideración. Y no verlas, ¿verdad?, como esas instancias monopolíticas. Yo sé que hay un problema cuando hablamos de cómo las religiones pueden insertarse en un estado laico, ¿verdad? Y como les dije ahorita, ¿verdad?, hay que conocer un poquito más de lo que es el laicismo, ¿verdad? Y que el laicismo, ¿verdad?, tiene que, aparte de trabajar con la separación de iglesias de Estado, ¿verdad?, yo creo que el laicismo tiene que ver más en qué hace el Estado con la pluralidad. ¿Qué hace el Estado con una sociedad diversa y plural? ¿Y qué es lo que las iglesias tienen que aportar? No tienen que aportarle a la sociedad sus dogmas, pero tienen muchas otras cosas que pueden aportar y que lo han estado aportando a lo largo de la historia, y que representan a una comunidad. Claro que representan a una comunidad como cualquier otro, como decía ahorita Tania, ¿verdad? Nadie desde la nada habla ni expresa sus ideales. Todo el mundo tenemos una comunidad o un grupo particular que representa lo que nosotros pensamos. Ahora, tenemos que preguntarnos quiénes y desde dónde se establece esas diferencias, ¿verdad?, de quiénes son autoritativas y quiénes no, ¿verdad? Y yo creo que desde los valores que firmamos al principio de lo que es la espiritualidad, podemos trabajar juntos y juntas en el desarrollo social de nuestro país, y sencillamente con dos cosas: visibilizando esas personas, esos grupos que han estado trabajando en este país por mucho tiempo desde esas áreas, ¿verdad?, de afirmación de derechos humanos, trabajando con el ambiente, trabajando por los derechos humanos, trabajando con la sexualidad, ¿verdad? No somos una mayoría, pero tampoco somos pocos. Y creo que cualquier estado tiene que tomar en consideración esta pluralidad que somos, ¿verdad?, y considerar el trabajo que siempre se ha hecho en bien de este país, que yo creo que, aunque hay grupos que han intentado moralizar la política y la vida social, hay otros que están trabajando en aquellas cosas que son importantes para el desarrollo social de Puerto Rico, y visibilizar a esa gente, identificarla e incluirla en paneles como este, como ha hecho Alice en esta noche. Yo creo que es parte de lo que los estados tienen que hacer para tener más fuerza a la hora de este trabajo que nos toca a todos y a todas. Sí, y qué bueno que lo dijiste, ¿verdad? Porque quizás se entiende mejor lo que es un Estado laico, porque el Estado laico tiene que respetar todas las espiritualidades, ¿verdad?, y trabajar con esas diferencias que tenemos. Y ahí es que está el poder de esto, ¿verdad? Porque si inclina a la balanza a cualquiera de las partes, ya estaríamos violentando los derechos de los otros. Y eso no es lo que por lo menos un país debería aspirar a tener. ¿Qué les digo? Yo estoy bien complacida de que ustedes estén aquí. Esto debería tener muchas horas, porque entre todos aprendemos, ¿verdad?, en el proceso. Pero no creo que sea la última vez que nos vamos a reunir, porque además hay que seguir
educando sobre él. Les doy las gracias a todos y a todas por estar aquí. Tenemos mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Algo que esos paradigmas que habla que hay que romper, pues no se rompen tampoco de un plumazo. Tenemos que continuar trabajando, pero estoy bien de acuerdo con que hay que romper los paradigmas. Estoy sumamente de acuerdo con que hay que trabajar con la violencia contra la niñez, sumamente de acuerdo con eso. Yo creo que ese es el punto que no se debe quedar afuera dentro de todo lo que hablamos aquí. Tenemos que acabar con la corrupción. Así que la semana que viene tengo la tarea hecha, Tania. Voy a hablar con la gente de Ceiba, con las necesidades de la gente de Ceiba. Que lo digan ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitan? Así que nos vemos la próxima semana. Besitos a todos, abrazos desde este distanciamiento físico. Seguimos.